Buenos días, hermanos. Quería mencionar que justo después del culto esta mañana vamos a recibir a Jonás y Ángela como miembros de esta iglesia. No lo vamos a hacer ahora porque sé que quizá algunos tendrán que marcharse después del culto, entonces no quiero que nadie pierda la palabra, la predicación de la palabra. Vamos a seguir enseguida con la palabra y después del culto vamos a permanecer sentados para recibir a Ángela y a Jonás como miembros, ¿vale? Pues vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Hace 2 semanas empezamos a considerar este gran milagro que Jesús hizo de sanar a un hombre ciego de nacimiento. Y esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a seguir en el mismo capítulo. Vamos a orar una vez más. Señor, te pido que tú me des ayuda ahora en la predicación de tu palabra. Dame este toque de lo alto, Señor, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu, para capacitarme y también para abrir todos nuestros corazones para recibir tu palabra y ser transformados por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Paula y Melody y yo vivíamos en Texarkana hace varios años, íbamos con regularidad a visitar a mi madre, que vivía en la ciudad de Houston. Y en el camino a Houston, de Texarkana, siempre pasábamos por un pueblecito típico del este de Texas con el nombre Lufkin. Lufkin era el nombre del pueblo. Y siempre me llamaba la atención de una valla publicitaria que estaba a la entrada de ese pueblo anunciando una iglesia en el pueblo. Y el anuncio mostraba el rostro de un hombre con una mirada de frustración y con esas palabras decía: la vida es dura, la iglesia no debería serlo. Y yo recuerdo haberle dicho a Paulo varias veces, ¿no? Cada vez que veíamos a ese cartel, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es una iglesia no dura? ¿O por qué? ¿Qué significa una iglesia fácil? Porque ¿en qué sentido se puede hablar de que la iglesia no debería ser dura? ¿Quiere decir que los sermones no deberían ser profundos teológicamente? ¿Quiere decir que los sermones no deberían desafiarte al confrontarte con la realidad del pecado y la necesidad del arrepentimiento? ¿Quiere decir que en una iglesia fácil nunca vas a ser llamado a ponerte toda la armadura de Dios para entrar en la batalla dura de la vida cristiana? Quiere decir que no vas a ser llamado nunca a sacar un ojo o a cortar una mano. Quiere decir que lo único que vas a encontrar en una iglesia fácil son conciertos entretenidos de música, comidas de iglesia, reuniones sociales, las cosas fáciles. ¿Qué exactamente es una iglesia fácil? Me suena demasiado parecida a una iglesia superficial. Hermanos, si somos honestos con la enseñanza de Jesús en la Biblia, no hay manera de pensar de que Él ha diseñado la vida cristiana para ser fácil. Es cierto que en Mateo 11, Él describe su yugo como un yugo fácil. Dice, mi yugo es fácil, mi carga ligera, ¿no? Pero hay que ver el contexto. Está haciendo un contraste entre el yugo pesadísimo de Satanás y del pecado, un yugo aplastante, imposible de llevar. En comparación, su yugo es fácil. Pero eso no quiere decir que la vida cristiana sea fácil. Al contrario, Cristo nos ha prometido dificultades en este mundo. Nos ha dicho que vamos a experimentar tribulación por causa de Él en esta vida.
pero que no deberíamos desanimarnos porque Él ha vencido el mundo. Y tribulación es exactamente lo que encontramos en este pasaje para el hombre nacido ciego que ha sido sanado por Jesús. Este hombre aún no sabe quién es Jesús. Tiene una idea, pero este hombre realmente no comprende el Evangelio todavía. Sin embargo, su vida ha sido tocado por el poder sobrenatural y la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, él da testimonio de Jesús sin realmente comprender completamente quién es Jesús. Vemos en esto que hay una distinción entre dar testimonio y evangelizar. Cuando evangelizas, estás explicando el Evangelio, explicando quién es Jesús, lo que Él ha hecho para redimir a los pecadores. Este hombre no sabe nada de eso. Y sin embargo, está testificando. Porque está señalando a Cristo y dice, ese hombre me sanó. Fue honesto y tenía un compromiso con la verdad, un compromiso con la honestidad, un compromiso con la confesión. Ese hombre estaba dispuesto a confesar la verdad en la medida en que comprendiera la verdad. Y al final de este capítulo veremos que el hombre ya entiende mucho más. Al final de este capítulo el hombre entiende que Jesús es el Hijo de Dios y que ese gran milagro que Jesús hizo en su vida era una señal para enseñar una verdad espiritual. Cristo le sanó, le quitó su ceguera como una señal de que Él puede quitarles a todos la ceguera espiritual. Porque la verdad es que todos nacemos en este mundo ciegos de nacimiento. Ciegos espiritualmente, porque no vemos la realidad del carácter de este mundo. Estamos encantados con todo lo que se nos presenta del mundo, ¿no? Este mundo tiene su brillo, tiene su atractivo, pero no sabemos realmente su verdadero carácter. No nos conocemos a nosotros. No vemos nuestra pecaminosidad. No vemos la santidad y la pureza de Dios. O puede que seamos religiosos, que tengamos un Dios a nuestra imagen, pero no vemos la realidad porque aún nuestros ojos están cerrados, cegados. Y Cristo vino a este mundo para abrirlos. Y al final de este capítulo, este hombre sanado entiende estas cosas. Pero antes de llegar a esa comprensión, primero tenía que pasar por varias dificultades. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. He dado al sermón el título, donde Jesús sana, los problemas salen. Y es cierto, este hombre ha recibido sanidad de Jesús y piensa que todo el mundo se va a regocijar con él, porque ha experimentado una sanidad tremenda, ha pasado toda la vida ciego y de repente en un día ve. Y ahora como ve, está regocijando, vuelve a su propio barrio, vuelve a ver a sus vecinos y piensa que todo el mundo se va a regocijar con él. Pero tristemente, esto no es lo que sucedió. En vez de encontrarse con personas felices y aplaudiendo y regocijando, todo el mundo está confundido. Y es curioso, ¿no? Hay ironía en eso. Cuando era un mendigo ciego, nadie le daba caso. Todo el mundo le pasaba de largo. Nadie se fijaba en él. Pero ahora que está sanado, y ahora que está señalando a Jesús y diciendo, Jesús me sanó, todo el mundo está fijándose en él. Pero dispuestos a lanzarle críticas, acusaciones falsas, persecución. Y como vamos a ver, esto es lo que podemos esperar cuando Jesús nos sana.
incluso espiritualmente. Porque donde Jesús sana, los problemas salen. ¿Cuáles son los problemas que este hombre tiene que enfrentar en este pasaje? El primer problema, la confusión. La confusión. No su propia confusión, sino la confusión de las personas a su alrededor. Porque como él ha experimentado este gran cambio, el cambio en él, en su forma de presentarse, en su forma de actuar, es tan enorme que muchos ni siquiera le reconocen. Y leemos aquí que los vecinos que antes le habían visto, que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Tenían cierta duda si era el mismo hombre o no. Otros decían, sí, él es. Pero otros, no, a él se parece. No podían creer que un hombre nacido ciego pudiera de repente ver. Entonces estaban confundidos. Estaban muy confundidos. Ves que nadie aquí está regocijándose. Curioso, ¿no? Están confundidos. Y eso me recuerda la experiencia de aquellos que llegan a la fe en Cristo, que tienen sus ojos espirituales abiertos, pero que vienen de casas y hogares y barrios donde Jesús no es conocido. Yo pienso, por ejemplo, en los hogares de ateos o de musulmanes o de miembros de sectas religiosas no bíblicas. Y de repente un miembro de la familia se convierte. Dios abre sus ojos y ve la verdad, ve quién es Jesús, ve quién es el Salvador, el único Salvador de los hombres, y que la salvación es un don, es gratuito, es por pura gracia, es por la sola fe en Cristo. Cristo ha hecho todo y se llena de gozo. Pero ¿qué pasa? El mundo incrédulo a su alrededor, como tiene todavía los ojos cerrados, piensa que se ha vuelto loco. Pues, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha comido el coco? ¿Has estado escuchando a gente loca? ¿Por qué estás diciendo tonterías? Incluso le dicen, no pareces la misma persona. No pareces la misma persona. Quizá algunos aquí han pasado por esta experiencia con vuestras familias después de la conversión. Tengo que confesar que yo en cierta medida pasó por esa experiencia con mis padres cuando yo era joven y el Señor empezó a abrir mis ojos a través de su palabra y me di cuenta de mi pecado y mi necesidad de perdón. Y luego el Señor abrió mi corazón para entender el Evangelio y entender que venía un día de juicio y tenía que estar preparado para enfrentarme a ese día de juicio. Tenía que tener mis pecados perdonados, tenía que estar revestido en una justicia perfecta. Pero luego vi que Cristo estaba diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo fui a Él y confié en Él. El Señor me dio la seguridad de mi salvación, de que verdaderamente me había perdonado, me había aceptado. Y cuando yo fui a mis padres y empecé a hablar así, nada de regocijo. Estamos preocupados por nuestro hijo. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Quién ha hablado con él? Y luego mi madre dice, no pareces la misma persona, Martín. Fue duro, fue difícil de soportar eso. A nadie le gusta que se abra una brecha entre miembros de la misma familia, pero esto es lo que pasa cuando Cristo abre los ojos. ¿Cómo debemos responder a esta confusión que los milagros de Cristo generan? Pues debemos hacer lo que hace este hombre. Todo el mundo diciendo, ¿dónde? ¿Que es el mismo eso o no? ¿Y qué dice? ¿Qué dice él? Yo soy la misma persona. Nadie me ha comido el coco, podemos decir. Soy la misma persona, pero hay un cambio que ha ocurrido en mí.
es que antes era ciego y ahora veo. El Señor me abrió los ojos y por eso parezco una persona diferente. Eso fue el primer problema que este hombre tuvo que enfrentar, esta confusión de las personas a su alrededor. Pero luego enseguida tiene que enfrentar otro problema, y es la controversia. Porque cuando esas personas no pueden explicar qué es lo que le ha pasado, ¿qué hacen? Pues le cogen de la mano y le llevan a los líderes religiosos para ver si ellos pueden explicar lo que ha pasado. Pero todo el mundo sabía una cosa de esos líderes religiosos, que estaban en contra de Jesús. De hecho, habían amenazado a todos con el peligro de la excomunión. Si alguien confesara a Jesús como el Hijo de Dios o como el Cristo, serían expulsados de la sinagoga. Entonces la gente sabía que los líderes, estos fariseos, estaban en contra de Jesús. Pero luego Jesús había sanado a alguien. Y eso requería una explicación. Los líderes tenían que explicarlo teológicamente. ¿Qué ha pasado aquí? Y llevan a este hombre a los líderes. El problema es que esos líderes, ellos mismos, están ciegos. Han sido cegados por su propio orgullo religioso y sus propias enseñanzas falsas que propagaban. Y comienzan, en primer lugar, a hacerle al hombre preguntas. Y la primera pregunta es, que le hacen es, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Y él dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y este testimonio empezó a provocar una disputa entre los mismos fariseos, entre los mismos líderes del pueblo, porque todos reconocían una cosa, que si Jesús verdaderamente había sanado a este hombre milagrosamente, la conclusión lógica sería que Jesús actuaba con el poder de Dios y Dios estaba con él. Y algunos pocos de los fariseos parecían dispuestos a sopesar cuidadosamente la evidencia a favor y en contra de esta hipótesis. Estaban dispuestos a considerar la posibilidad de que Jesús fuera un hombre enviado por Dios, un profeta, quizá. Esto, por ejemplo, Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. Y esto es precisamente lo que le dijo a Jesús cuando fue a verle de noche. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pues el otro grupo y la mayoría de los judíos, aunque creían lo mismo en cuanto a un verdadero milagro sería una señal de autoridad divina, pero ellos insisten en que eso no puede ser. No puede ser que Jesús haya hecho un verdadero milagro. ¿Por qué? Porque dicen aquí, dicen, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. El otro grupo tenía una mentalidad un poco más abierta. Decían, ¿y cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Entonces ves que había controversia entre ellos. Dice, había disensión entre ellos. Y este pobre hombre, sanado por Dios, se encontró, digamos, en el fuego cruzado, ¿no? Se dice fuego cruzado, ¿no? Y luego empiezan a dirigir sus preguntas a él. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos?
que es profeta, dijo. O sea, habló honestamente, conforme al nivel de conocimiento que tenía, porque él no podía negar que había sido sanado, que esa sanidad vino a través de Jesús y que eso indicaba que Jesús era de Dios. Pero muchos no querían reconocer esto. ¿Por qué? Porque decían que Jesús era un pecador. Y la gran prueba de eso era que no guardaba el día de reposo. Eso es lo que decían, por lo menos. Decían, no guarda el día de reposo. Lo que querían decir es eso. No guarda todas las reglas que nosotros hemos inventado acerca del día de reposo. Porque tened en cuenta que los judíos habían inventado un montón de reglas sobre la forma correcta de guardar el día de reposo. De hecho, en la Mishnah era como un comentario sobre el Antiguo Testamento, escrito por varios rabinos muy venerados, pues en la Mishnah habían definido 39 categorías de trabajo prohibido en el día de reposo. Voy a leer la lista. En el día de reposo no podías hacer ninguna obra de llevar, quemar, extinguir, terminar, escribir, borrar, cocinar, lavar, coser, rasgar, anudar, desatar, dar forma, arar, plantar, cosechar, trillar, aventar, seleccionar, tamizar, moler, amasar, peinar, hilar. Peinar, eso, muchas mujeres tendrían dificultad con eso hoy en día. No puedes peinarte para ir al culto. Pues hilar, teñir, deformar, tejer, desentrañar, construir, demoler, atrapar, esquilar, sacrificar, despellejar, curtir, alisar y marcar. Cualquier trabajo bajo estas categorías, prohibido. Pero eso no es todo. Si parece bastante agotador esta lista, tened en cuenta que bajo cada una de estas 39 categorías había muchas subdivisiones y muchas obras bajo cada subdivisión. Tan extensa era su lista de obras prohibidas que hasta incluso tenían una regla sobre el número de pasos que podías dar en el día de reposo. Imagínate que tenías que contar tus pasos en el día de reposo. Habían añadido a la ley de Moisés literalmente miles de reglas que veneraban al nivel o incluso por encima de la misma ley de Dios. Identificaban sus reglas con la ley de Dios. Y tenían la mente y el corazón completamente cerrados a Jesús, porque sabían muy bien que Él no estaba dispuesto a someterse a sus reglas humanas. Entonces ellos no estaban dispuestos a considerar por un solo minuto que Él podría ser de Dios. Este hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el sábado como nosotros decimos que tiene que ser guardado. Esta era su postura. Y eso provocó una controversia entre los más rígidos y los que tenían una mentalidad más abierta. Y el hombre, como te digo, el hombre en medio de toda esta controversia seguía dando su testimonio. Cuando le preguntaron quién es ese Jesús, él decía honestamente, conforme al conocimiento que tenía, su convicción: es un profeta. Su respuesta no era incorrecta, solo incompleta, como vamos a ver. El tercer problema que este hombre tenía que afrontar, además de la confusión, la controversia, era la cobardía. Y esto era quizá
la prueba más triste, más dura para él, es ver la cobardía de sus propios padres a la hora de apoyar su testimonio. Porque lo que pasó fue así. Los más rígidos, los más duros, los más en contra de Jesús, ellos sabían una cosa, que Jesús realmente había hecho un milagro, pues eso significaba que tenían que reconocer su autoridad, pero no estaban dispuestos a reconocer su autoridad. Entonces, llegaron a la conclusión de que quizá este hombre ni siquiera era ciego de nacimiento, de que todo fuera un engaño, una farsa, quizá para ganar más limosnas o para ganar la simpatía de la gente, había fingido ser ciego todos estos años. Y para probar y demostrar su hipótesis, su teoría, necesitaban testigos. Entonces llaman a los padres para ver lo que ellos dicen. Y le preguntaron a los padres, ¿y este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Entonces querían ver lo que decían los padres sobre él, sobre su ceguera, si era verdad o mentira. Los padres reconocieron públicamente, abiertamente, sí, este es nuestro hijo. Y sí, ciertamente ha sido ciego de nacimiento. Pero luego, con respecto al tema de su sanidad, no sabemos nada. No querían confesar lo que sí sabían, que Jesús había sanado a su hijo. ¿Y por qué digo que ellos sí lo sabían? Porque Juan nos dice esto. Dice, cuando ellos dijeron, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿A quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Y Juan dice, mentira. Dijeron sus padres esto porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado de que si alguien confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces tenían miedo de que si ellos dijeran, sí, Jesús les sanó, serían expulsados de la sinagoga. En aquel entonces eso sería una cosa trágica, era algo terrible, porque la sinagoga no solamente era un lugar donde la gente iba para adorar a Dios, era el centro de la vida comunitaria. Y ser expulsado de la sinagoga te hacía una persona non grata, ¿cómo se dice? Una persona marginada, exiliada de la comunidad. O sea, rompería todo lazo familiar, comunitario, quedarías aislado, quedarías una persona rechazada por todos. Y los padres tenían tanto miedo de experimentar esta alienación de sus vecinos, este problema en su vida, que estaban dispuestos a distanciarse de su propio hijo y dejarlo solo por cobardía. Y piensa en la ingratitud en esto. Piensa, ponte en sus zapatos, ¿no? Como se dice, ¿no? Que cuando nació su hijo y vieron que era ciego como bebé, cuánto dolor, cuánta aflicción deberían haber sentido en sus corazones. Cuánto habían anhelado que Dios le curara, ¿no? Pero ahora Dios le ha curado. Y en vez de mostrar gratitud, en vez de decir, sí, Jesús sanó a nuestro hijo, y decirlo con valentía, mienten. Mienten y se esconden por cobardía. La cobardía es algo terrible. Convierte a hombres en ratoncitos temerosos y temblorosos. Provoca división entre miembros
de la misma familia. Cristo dijo claramente que esto iba a ocurrir en la vida de muchos de sus discípulos, que iban a encontrarse rechazados, marginados, incluso traicionados por miembros de su propia familia, por su causa. Dice, entonces te entregarán a la tribulación, te darán muerte y serás odiado por todas las naciones por el bien de mi nombre, y entonces muchos caerán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Y luego dice en otro pasaje, porque he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra, y los enemigos de una persona serán los de su propia casa. Cuán triste la situación de este hombre. Pero sabéis una cosa, incluso los que son verdaderos cristianos pueden caer en la cobardía. Vemos a Pedro en la noche antes de la crucifixión. ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! Negó a su Señor 2 veces, no 3 veces. Y después de años, otra vez, cae en la cobardía. Cuando llegan esos maestros falsos, esos judaizantes a Antioquía, y como quiere aparentar ser uno de ellos y no ofender a ellos, deja de tener comunión con los gentiles por cobardía. Y Pablo tiene que ponerse de pie y reprenderle y decirle, hipócrita. La cobardía es terrible. Y hermanos, creo que estamos frente a este peligro hoy en día. A medida que la cultura a nuestro alrededor se va alejando más y más y más de la verdad, la tentación será comprometer nuestros valores y nuestras creencias para conformarnos un poco más a la cultura. O por lo menos callar y no decir nada en contra de la apostasía religiosa a nuestro alrededor. Pero os digo una cosa, ser llamado a Cristo es ser llamado a ser un hijo de luz. O sea, si tú eres creyente, tienes un compromiso con la luz y tienes que brillar la luz. Ahora bien, es cierto que no debemos tener una reacción automáticamente negativa contra todo cambio cultural que ocurre. Algunas personas como yo, por ejemplo, como soy tan conservador, no me gustan los cambios, ¿no? A mí me gusta que las cosas sigan igual. Soy conservador, es decir, pero yo reconozco que no podemos tener una reacción automática, simplemente no cambiar por no cambiar, no. Nuestra actitud debería, hacia cualquier cambio que vemos en la cultura, debería ser, en oración, ver si ese cambio es por causa del Espíritu de Dios, dando mayor luz a la sociedad, o si en realidad el cambio se debe a un espíritu oscuro, ceguera satánica, y si es un cambio producido por el Espíritu, debemos abrazarlo totalmente. Pero si percibimos que es por obra de Satanás, por la ceguera diabólica, que se están introduciendo esos cambios en la cultura, entonces tenemos que enfrentar la oscuridad con la luz, sin miedo, con valor, con denuedo y con amor. No tenemos nada que temer, pero sí tenemos que tener un compromiso con la luz, tenemos que brillar con la luz. Y este hombre, una vez ciego, ahora se aferra a su testimonio, y cuanta más presión se siente de callarse, más dice la verdad. Porque él sabe
que no puede negar la verdad. Y eso nos lleva al cuarto problema que tuvo que enfrentar, y es la consternación. Esta es una palabra que no usamos mucho, ¿no? Consternación. ¿Qué exactamente significa? Hay dos definiciones en el diccionario y las dos definiciones se aplican a esta situación. En primer lugar, la consternación se refiere a un sentimiento de preocupación, conmoción o confusión a causa de circunstancias angustiantes. Y claramente los fariseos se sentían eso, sentían preocupados, conmocionados y confundidos por estas circunstancias, porque nada iba como ellos querían. Querían desacreditar a Jesús, esperaban que hablando con los padres fueran a decir, bueno, en realidad nuestro hijo no es ciego. Pero no lo dijeron. Dijeron, sí, nació ciego y ahora ha sido curado. Entonces, un verdadero milagro ocurrió. Entonces, no pueden ahora negar eso. Y en su consternación, su confusión, su preocupación, su conmoción, no pueden cambiar las circunstancias. Lo único que pueden hacer es tratar de cambiar el testimonio de ese hombre. Entonces empiezan a dictar a él lo que él tiene que decir. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Lo que están diciendo es que a partir de ahora no queremos oír nada de Jesús. Tú no puedes decir nada de Jesús porque sabemos que Él es un pecador. Entonces es imposible que Él te haya sanado. Has recibido un gran milagro, lo admitimos, lo confesamos. Sí, Dios te ha sanado, claramente. Así, dad gloria a Él. Dile, Dios me sanó. Pero no hablas de Jesús. No hablas de Jesús. La segunda definición de consternación es un sentimiento fuerte de molestia y enojo, generalmente debido a algo malo que no puede cambiar o que es completamente inesperado. Y estos hombres están enfadados realmente con este hombre sanado. ¿Por qué? Porque ha traído a sus vidas circunstancias angustiosas. Están obligados a enfrentarse con evidencia de la autoridad divina de Jesús y no quieren verlo. Entonces el hombre, dando este testimonio, él mismo se convierte en el blanco de su odio, de su agresión, de su crítica. Y este hombre, y lo que quiero que veáis es como al mismo momento que su propio enojo y su propia angustia va creciendo, el denuedo de ese hombre va creciendo al mismo momento. Porque cuando dicen, da gloria a Dios porque es un pecador, él dice, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Está diciendo, no me puedes obligar a negar los hechos. Yo sé que son los hechos. Yo era ciego y ahora veo. Y nadie me puede convencer de lo contrario. Tú dices que Jesús es un pecador. Pues no lo sé, pero yo sé lo que Él ha hecho por mí. Y entonces, ¿qué pasa? El segundo paso es que como este hombre está siendo tan inflexible e insiste en dar ese testimonio, intentan persuadirle de que realmente no sabe que Dios le ha sanado. Dice, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pues él ya
Les ha dicho muchas veces, puso lodo en mis ojos, fui a lavar mis ojos. Y lo que están tratando de decirle es, mira, tú estás contando una serie de eventos. Estas cosas pasaron. Sí, Jesús te dijo que aplicaras lodo a tus ojos y te has lavado los ojos, pero esto no tiene sentido. El lodo no puede curar la ceguera. ¿Cómo sabes que hay una conexión entre esto y el milagro que has recibido de Dios? ¿Qué es lo que hizo? Si tú no puedes explicar cómo te ha sanado, ¿cómo sabes que es Él que te ha sanado? Y el hombre se vuelve totalmente frustrado con la hipocresía patente de estos líderes religiosos y se vuelve sarcástico con ellos. Dice, ya os he dicho todo esto, habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? El hombre sabía muy bien que no querían ser sus discípulos. Estaba jugando con ellos, estaba enfrentándoles con su hipocresía. Pero ahora esta consternación se vuelve muy agresivo. Y dice el versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Este es el insulto más grande que podían imaginar. Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Y eso fue una mentira. Porque en realidad no eran discípulos de Moisés. Eran seguidores de sus propias tradiciones. Y eso es lo que Jesús les dijo en una ocasión, si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? La verdad es que todas sus acusaciones contra Jesús eran falsas. Jesús sí guardaba el día de reposo, porque él entendía el verdadero propósito de esa ley. Él entendía que Dios le dio al hombre el día de reposo como fuente de bendición, no fuente de daño. Y Dios nunca, jamás había prohibido que se hiciera mal o que se hiciera bien al vecino, al prójimo, en el día de reposo. El día de reposo, la intención de Dios siempre era que fuera un día de bendición, no de maldición. ¿Cómo podría ser en contra del día de reposo sanar a un hombre en ese día? Jesús guardaba el día de reposo, entendía su verdadero propósito. Como les dijo en Juan 5, si en el día de reposo un hombre recibe la circuncisión para que la ley de Moisés no se rompa, y los fariseos circuncidaban a las personas en el día de reposo, dice, ¿estás enojado conmigo porque en el día de reposo hice bien el cuerpo de un hombre? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso es precisamente lo que no estaban haciendo. Estaban juzgando a Jesús conforme a sus tradiciones, conforme a reglas de hombres y no conforme a la ley de Dios. Pero a medida que aumenta la agresión de estos hombres, aumenta la audacia del hombre sanado, su denuedo. No se avergüenza en absoluto de desafiar a los fariseos. Y en los versículos 30 al 32, él les responde con un argumento clarísimo, bíblico, que echa por tierra todos sus razonamientos. Dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, porque habían dicho, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Notáis la contradicción? Por un lado dicen, sabemos que es un pecador, pero por otro lado dicen, pero no sabemos de dónde sea. Es una contradicción. Dice, vosotros no sepáis de dónde sea.
y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Es un argumento clarísimo, convincente. Pero es como hablar a un muro de ladrillos. El argumento llega a oídos sordos porque no están dispuestos a arrepentirse de su religiosidad, su orgullo. No están dispuestos a reconocer quién es Jesús y caer a sus pies. Yo creo que vemos en esto que lo que caracterizaba sobre todo la religión de los fariseos era el fanatismo. El fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? ¿Cuál es la marca principal del fanatismo? El fanático se jacta de tener una fe ciega. Pero piensen esto. La Biblia nunca llama la fe ciega. De hecho, todo este milagro es para demostrar que la persona de fe es el único que ve. Todos son ciegos menos el creyente. La fe no es ciega, la fe ve. Es la incredulidad que es ciega. Pero el fanático dice, yo tengo fe ciega en mi religión. ¿Por qué ciega? Porque no piensa. Porque está simplemente devoto de sus tradiciones, de lo que se le han enseñado. Pero esto no es una actitud piadosa. Es cierto que no nos convertimos en cristianos a través de nuestra propia sabiduría humana. La fe no es un salto al vacío, sin embargo. La fe real es una fe razonable, es una fe confirmada con la evidencia y los hechos. Por eso el libro de los Hechos dice que después de su resurrección, Cristo se mostró vivo a sus discípulos con muchas pruebas infalibles. Si a una persona le falta fe, le digo, estudia la Biblia, ve la evidencia, lee la palabra y verás que la fe no es ciega, no es un salto a vacío. Eso es el fanatismo. Y estos fariseos eran fanáticos. Entonces el hombre ha tenido que enfrentar muchos problemas. La confusión de las masas, la controversia de los religiosos, la cobardía de sus padres y esta consternación de los líderes. Pero ahora finalmente eso llega a su clímax cuando tiene que enfrentar la condenación. Su odio de Jesús, dirigido ahora hacia ese hombre, toma la forma de condenación. Y ellos le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y creo que esta palabra expulsaron no significa simplemente de su presencia. Creo que aplicaron la pena amenazada. Le expulsaron de la sinagoga. ¿Cómo te atreves a enseñarnos a nosotros? Tenemos tanto conocimiento que tú no tienes. ¿Cómo te atreves? Tú que has nacido en pecado, y es obvio que has nacido en pecado porque naciste ciego. ¿Cómo te atreves a corregirnos a nosotros? Y le condenan. Pero ¿sabéis una cosa, hermano? ¿Quién está allí al final de este largo recorrido de este hombre? Él ha pasado por las masas, por los líderes, se ha enfrentado con muchos problemas. ¿Quién le está esperando al final del camino? Jesús. Jesús está ahí para recibir a ese hombre que ha sido fiel a la luz que tenía. Y ahora Cristo va a aumentar en gran manera la luz que tiene. Y leemos que Jesús le buscó
dice, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Es la disposición de creer, de someterse a la autoridad del Mesías. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Reconoció que en este hombre Dios estaba delante de él, en carne humana. La humanidad de Jesús era el templo en el que moraba divinidad. Y se arrodilló delante de él y le adoró. Reconoció que era el Hijo de Dios y le abrazó por fe. O sea, Cristo le dio dos cosas. Le dio claridad, porque ahora entendía quién era Cristo. Pero también le dio consolación. Y esto es lo que vemos en los últimos versículos. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Estos son pecados profundos, pero señalan el propósito por el que Cristo vino a este mundo. ¿Cuál era su misión? Principalmente, su misión era dar luz, dar vista a los ciegos. Pero el efecto de su ministerio es un doble efecto. Porque para recibir la luz que Cristo nos aporta, tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser iluminados. Tenemos que humildemente reconocer delante de Dios que somos necios, que somos ignorantes, propensos a confundir el error con la verdad por nuestra pecaminosidad. Y este reconocimiento infunde humildad en el corazón. Y es solamente un corazón humilde que puede recibir luz. En cambio, la persona que se enorgullece en su supuesto entendimiento y comprensión de todo y dice, nadie me puede enseñar nada porque yo lo sé todo. Esa persona es aquella que queda en la oscuridad y se endurece en su incredulidad. Vemos en esto una ilustración de un principio que encontramos en Mateo 4. Bueno, he escrito mal el texto, pero lo que Cristo dijo era, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, se le quitará aún lo que piensa que tiene. Más o menos dice eso. Y lo que está diciendo es que si una persona tiene luz y anhela más luz y humildemente busca esa luz de Dios, Dios aumenta la luz. Pero si uno se enorgullece y dice, yo sé todo, no, nadie me puede enseñar nada, aún el poco entendimiento que tiene, se le quita. Vemos en esto la importancia de la humildad, hermanos. Pero la lección principal de este pasaje es que la vida cristiana no va a ser fácil. Una vez que tú empiezas a dar testimonio de Jesús en un mundo que es hostil a Jesús, puedes esperar problemas, conflictos, controversias, confusión, cobardía, consternación, condenación.
pero puedes estar seguro de que Cristo está contigo. Y Él aumentará tu luz y te dará gran consuelo y gran claridad en tu fe. Que busquemos al Señor y que seamos valientes en dar testimonio conforme al nivel de conocimiento que tengamos. Y Dios nos bendecirá, nos guardará y nos usará como faros de luz en este mundo oscuro. Así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje y todo lo que aprendemos aquí acerca de tus caminos en gracia y en juicio. Y Señor, ayúdanos a ser advertidos por el mal ejemplo de los fariseos, del gran peligro, del orgullo, de una fe ciega, una actitud ciega en cuanto a aferrarse a las tradiciones. Señor, es muy peligroso. Ayúdanos a tener una actitud siempre, una mente abierta, a considerar cada cuestión a la luz de tu palabra infalible, que es nuestra única norma de fe y de práctica. Señor, ayúdanos a escudriñar las Escrituras, a pesar todo, conforme a la luz de tu palabra, para que podamos siempre andar en tus caminos, para que podamos saber que tú estás con nosotros y que nos guiarás hasta el final. Gracias te damos, Señor, por esto. En el nombre de Jesús. Amén.